¿Cómo vivir la vida en un mundo post-cristiano? Ese tema puede resultar un tanto aparatoso, pero realmente la única manera de vivir la vida cristiana en un mundo post-cristiano o en un mundo cristiano, no importa en qué tiempo, solo tiene un camino. Y quiero llamar vuestra atención que tengáis en mente un texto que todos vosotros sabéis de memoria, sin duda ninguna, que está en Filipenses capítulo 1 y versículo 21, en donde el apóstol Pablo dice, y es mi lema, mi texto favorito, mi texto más personalizado, dice, porque para mí el vivir es Cristo. Ahí está el secreto. Estaba pensando cómo introducir el tema y el ministerio de alabanza de hoy lo hizo en mi nombre. Se ha mencionado Cristo, Cristo, Cristo en todas las canciones que hemos entonado hoy. Y esta es la única realidad de vida. El cristianismo no es religión. Cristianismo es relación con Cristo. Predicar el Evangelio no es hablar de Cristo, es manifestar a Cristo con la vida personal. Y en un mundo postcristiano en donde la gente dice que ya el cristianismo no tiene razón de ser porque no tiene un mensaje consecuente con el tiempo de hoy, yo diría que tienen mucha razón. ¿Por qué? Porque hemos cambiado Cristo por religión. Y hemos establecido una vida bajo normas. De manera que tenemos que hacer esto o aquello o lo otro. Hablábamos de estos 2 días y queríamos relacionarlos también de alguna manera con la forma de educar a los hijos y demás, de la convivencia en el hogar. No existen normas en la vida cristiana que no se cumplan en Cristo y con Cristo. Luego Cristo da sentido, significado a la vida cristiana. Y no es tanto decir qué tengo que hacer o qué no tengo que hacer. Simplemente es venir con las manos vacías cada día a la presencia del Señor y decir, Señor, manifiéstate en mi vida. Y el Espíritu Santo de Dios, el vicario de Cristo en la tierra, tiene una misión especial para la iglesia en cada momento de su existencia, en cada día de su andadura. El Espíritu Santo va a manifestar a Cristo, a revelar a Cristo, a hacer vivencial a Cristo en la vida cristiana. El gran proyecto de Dios, desde la creación hasta cielos nuevos y tierra nueva, y de forma específica, el programa de Dios para la iglesia ahora y en el futuro es muy sencillo: que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Aquí está el secreto de la vida cristiana. No tenemos que volvernos locos con que el tiempo cambia, las circunstancias cambian. El tiempo cambia, sin duda ninguna, las circunstancias cambian, también es verdad. Pero Cristo no cambia. Y su programa para mi vida no se altera. Y la razón de mi vida frente a Él es la misma. No importa en qué tiempo, en qué realidad, en qué momento, en qué circunstancia. Dios ha determinado que tú y yo seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Cuando viajas, yo te invito a que la próxima vez observes esto. Cuando viajas, llegas al país de destino, traes tu pasaporte en la mano y vas al puesto de inmigración. Y observa a la gente, me encanta verlo. El policía casi siempre, está en su lugar, pero casi siempre un poquito más bajo, su mesa más baja que el mostrador de recepción. Y tú presentas el pasaporte y notarás que la gente, instintivamente la mayoría hace esto. A ver qué está pasando ahí. Y el policía abre el pasaporte. ¿Y por dónde lo abre? Lo busca por lo menos, por el lugar donde tienes tu fotografía. Y tú dices, ¿qué problema? Cuando yo hice este pasaporte era gordito, ahora soy delgado. Tenía barba, ahora no tengo barba. Y el policía abre el pasaporte y te mira.
Y dice, bueno, puede ser que sea. Y pone el sello y tú entras. Tú vas ahora y llegas a la frontera del cielo. No sé si hay frontera en el cielo. Pero tú vas caminando con tu pasaporte en el bolsillo. Y pone, nuestra ciudadanía está en los cielos, soy ciudadano del cielo. Cada vez que llegamos a Madrid, yo disfruto también mucho porque mientras hay una larga fila para resto de países, nosotros por Unión Europea, tú entras, estás en tu casa, el policía casi te da las gracias por venir, en fin, todo esto. Y tú llegas al cielo, frontera del cielo, y vas cantando aquel antiguo coro. Cantando en el camino al cielo de gozo, lleno el corazón con Cristo, marcho en el camino, disfruto de su bendición. Y llegas ahí, te sonríes y entregas tu pasaporte. Y el guardia de fronteras del cielo, no sé si hay guardia de frontera allí, abre el pasaporte y tú te quedas blanco. Porque tu fotografía no está en el pasaporte. Y dices, ¿qué va a pasar? Y el guardia del cielo se sonríe, tampoco sé si se sonríe el guardia del cielo, cierra el pasaporte, te lo da y te dice, pase usted. Y tú dices, ¿qué ha ocurrido aquí? Y buscas un espejo en el cielo urgentemente. Tampoco sé si hay espejos en el cielo, pero buscas tu espejo y al fin lo encuentras y te llevas una gran sorpresa. No eres tú, es la imagen de Jesús. ¿Entiendes esto? Esto es la vida cristiana. Y este es el proyecto y el propósito de la vida cristiana. Permíteme, querido mío, que esta noche dialogue contigo sobre esa frase brevísima de Pablo. Porque para mí el vivir es Cristo. Y esa frase sencillita del apóstol Pablo tiene un enorme contenido, porque apunta a tres momentos de la vida cristiana. Al origen, en donde comienzas a ser cristiano por relación y vinculación con Cristo, al transcurso de la vida cristiana, la vida de santificación, y al final de la vida cristiana. Si lo quieres que lo diga en tres momentos de esta manera, lo puedo expresar así: vida en Cristo, vida con Cristo y vida para Cristo. Esta es la razón de la vida en el mundo actual y en el mundo anterior y en el mundo venidero. Mientras Dios nos tiene aquí, nuestra misión es exhibir la vida de Cristo en nosotros. Por tanto, la vida en Cristo comienza con una relación vivencial por medio de la fe. Estás transitando el camino de la vida, cargado con tu pena, con tu carga, con tu miseria, con tu problema, y de pronto el encuentro con Jesús. Y este admirable Señor, el Dios eterno, creador del cielo y de la tierra, viene a tu encuentro en gracia para buscarte. Quiero recordarte lo que tú sabes sin duda ninguna, es una verdad fundamental de la Biblia. No hay ningún hombre, ninguna mujer que voluntariamente de por sí mismo busque a Dios. Quiero expresarte esta realidad. La Biblia lo dice con toda firmeza, porque no hay justo ni a uno, no hay quien entienda. ¿Qué más? No hay quien busque a Dios. Y porque no hay quien busque a Dios de por sí, es Dios que viene a buscarte a ti. Y en Lucas capítulo 19 y versículo 10 tienes aquella verdad expresada. El Hijo del Hombre vino para buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Entiendes claramente esto? Y en ese encuentro con Cristo suena el mensaje del Evangelio. ¿Y qué es el mensaje del Evangelio? Pablo lo define en Romanos 1, 16, 17, diciendo que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ahora, salvación es toda una operativa que Dios realiza en la ejecución de un plan que Él ha trazado antes de la creación del mundo. Dios es un ser, no es una persona, que existe eternamente en tres personas. Esas personas subsisten en el ser divino. De manera que un día este Dios que vive en la intimidad eterna, solamente Dios existe,
no hay nada en su entorno, Dios determina salir al exterior para darse a conocer. Y la primera acción que el Dios admirable, el Dios trino, el Dios uno hace en ese salir al exterior es una determinación de gracia. Dios determina salvar al pecador. ¿Cuándo? Bueno, el mundo humanista, la teología humanista que se está y se introduce subverticiamente en la teología bíblica, dice que bueno, que Dios tuvo que actuar de esa manera porque Él sabía que la criatura se iba a perder. Perdóneme usted. ¿Dios sabe todo? Sin duda ninguna, pero Dios no actúa por condicionantes, actúa por soberanía. Y este admirable Dios de la Biblia determina en soberanía salvar al pecador. Y cuando el Dios de la Biblia determina salvar al pecador, da respuesta a tres preguntas esenciales. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Quién lo hará? La segunda persona de la deidad, encarnándose, el Verbo eterno de Dios tomando una naturaleza humana. ¿Cómo lo hará? Mediante el pago de un precio. ¿Para qué voy a hablaros yo de esa expresión teológica si tengo un texto bíblico? Escucha lo que dice el apóstol Pedro en la carta primera, capítulo 1, versículos 18 al 20. Sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha, sin contaminación, ya destinado. Y ahí en el texto griego está el verbo predestinar, el destino final de este verbo encarnado, ya destinado para ese sacrificio expiatorio desde antes de la constitución del mundo. Dios manifiesta su gracia, un torrente de gracia. La gracia de Dios es como Dios infinito o infinita. Las perfecciones de Dios son como Dios infinitas. Ayer mencionaba, o esta mañana, no recuerdo cuándo, a los chicos y le decía, para poder meter una cantidad en un determinado recipiente, ese recipiente tiene que ser del tamaño de la cantidad que queremos meter en él. Y de pronto surge la gracia en dirección al hombre, para salvación del hombre. Y la gracia es un raudal infinito de la manifestación del amor de Dios. ¿Dónde la ponemos si es infinita? En un recipiente infinito. Y este recipiente infinito es el Verbo eterno de Dios. Y cuando este Verbo eterno de Dios viene al mundo y se hace hombre, y los que están con Él le contemplan, vienen a dar un testimonio de quién es Él y cuál es el impacto que produjo en ellos. Y leo en Juan, Evangelio según Juan, capítulo 1, versículo 14, estas palabras. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia. La gracia desciende en Cristo. Viene con Cristo. Cristo es el distribuidor de la gracia de Dios a lo largo de la historia de la humanidad. Nadie puede ser salvo si no es por gracia mediante la fe. Por tanto, esta admirable dimensión de la ejecución de la salvación que se establece en soberanía se lleva a cabo también en la cruz por soberanía. No te olvides que el humanismo está diciendo que Cristo murió por consecuencias extrañas porque el hombre no lo comprendía, porque era demasiado bueno, etcétera, etcétera. No, Señor. Cristo murió por determinado propósito y anticipado conocimiento de Dios. ¿Entiendes esto? La cruz no es una casualidad mala o triste en la vida de un hombre. La cruz es la solución al problema del hombre establecido por Dios en la eternidad. Y esta obra de redención que se ejecuta en la cruz se hace por soberanía en el tiempo que Dios determina. Y en Gálatas 4:4 leo estas palabras. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estábamos bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¡Oh, qué maravilla!
Miro la cruz y digo, bueno, Dios ha abierto la puerta de salvación a todo aquel que cree. Es verdad, es verdad. Pero esta soberanía de Dios en salvación exige de Dios una serie de acciones para que pueda ser aplicada al hombre. La primera la acabo de mencionar hace un rato. Dios viene a buscar al pecador. Lucas 19:10. Y Dios llama al pecador. El Señor Jesucristo dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados. Ahora, no te puedes olvidar, no debes olvidarte, que el llamado a salvación es un llamado del Padre. El Padre es el que llama. El apóstol Pablo dice que el Padre es el que nos llamó y así sigue el desarrollo de la salvación. Y alguien me dirá, pero vamos a ver, Pérez Millos, tú te estás contradiciendo. ¿Llama al Padre o llama al Hijo? Porque acabas de mencionar un texto en que Cristo dice, venid a mí todos, ¿verdad? ¿Quién es el Padre o el Hijo el que llama? No es el Hijo, no, es el Padre. ¿Sabes por qué es el Padre? Porque Cristo dice, yo no hablo nada de mí mismo. Todo lo que hablo lo he oído ¿de quién? De mi Padre. Por tanto, el Dios de la gloria, el admirable creador del cielo y de la tierra, el Padre eterno, llama al pecador para que acuda ¿a quién? A Cristo. Y voy y escucho las palabras de Jesús. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. ¿Sabéis, los que estudiáis griego y conocéis griego ahí, sabéis que ese verbo traer en el texto griego está muy bien traducido? A veces yo me asusto cuando oigo desde el púlpito personas que dicen esa traducción no es correcta. Bueno. El traductor de la versión Reina Valera, por ejemplo, sabía bastante más griego que nosotros. Bien. Y él traducía muy bien las palabras. El verbo en griego es un verbo fuerte que significa no solamente traer, significa arrastrar. De manera que Agustín de Hipona un día dijo, ¿cómo puedo ir voluntariamente a Dios si soy arrastrado? Citando el versículo. Y él responde de esta manera, no solamente voy voluntaria, voy voluptuosamente. Es decir, Dios te llama en una dimensión tal que tú te sientes constreñido ¿a qué? A ir a Cristo. Y cuando el pecador acude a Cristo el Salvador y confiesa delante de él su necesidad y le pide, Señor, sálvame, ¿qué ocurre? El Hijo dice, todo el que a mí viene, de ningún modo le rechazo. Y el plan de Dios se ejecuta. Y yo siento esta noche la realidad admirable en el recuerdo de mi infancia cuando fui recibido por Jesús. ¿Tú también? Simplemente un niño de 6 años. En un culto de oración misionera. Qué raro es Dios, pero qué raro. El Dios de la Biblia es un Dios extraño, muy extraño. Una reunión de oración misionera en nuestra iglesia. Había una reunión de oración misionera una vez al mes y el pastor de la iglesia leía cartas de misioneros. No había internet entonces, no había los mails, no había, eso no había. Escribía un misionero y tardaba a lo mejor 15 días en llegar la carta, muy bien. Y ahí nos reuníamos toda la iglesia para orar por ellos. ¿También esto ha desaparecido de la iglesia o no? Bien, no voy a entrar en ese tema. Pero aquella noche el pastor predicó un extraño versículo. Echa la red a la mano derecha y hallarás. Qué raro versículo. Y de pronto el pastor aplicó eso y al final dijo, vamos a orar por los misioneros que están echando la red para que Dios la llene de peces, porque los peces que no están en la red se pierden en el mar. Y alguien en mi corazón, de un niño de 6 años, me dijo, tú estás en la red o en el mar. Y terminó el culto. Y yo salía y le dije al pastor, tengo un problema. No se lo dije con estas palabras, pero más o menos. Tengo un problema. ¿Cuál es tu problema? No sé si estoy en la red o estoy en el agua.
Y aquel hombre de Dios me llevó a un lugar tranquilo y me explicó el plan de redención. Y sé que aquella noche Cristo entró en mi vida. Digo, tal vez mejor, yo he sido puesto en las manos de Jesús. Y a lo largo del tiempo, Cristo es mi vida personal. Quiero decirte que cuando se produce, se ejecuta y se aplica el plan de redención, viene a una experiencia de cambio de posición. El apóstol Pablo utiliza una preposición reiterada en sus escritos que es en, y especialmente la utiliza para referirse a Cristo. Estamos en Cristo. Y el apóstol Pablo enseña esta verdad diciendo que el Espíritu Santo nos ha bautizado en un cuerpo. La preposición allí tiene que ver con bautizarnos hacia un cuerpo, es decir, hacia la constitución de un cuerpo espiritual que es el conjunto de creyentes en Cristo. Y desde el momento en que tú crees, el Espíritu Santo te toma y te coloca en la mano de Jesús, ¿verdad? ¿Lo dice la Biblia? Sí. Pero el apóstol Pedro dice algo muy singular y también un tanto extraño para nuestra forma de pensamiento. Dice que nosotros estamos en la piedra viva. Nosotros, como piedras muertas en delitos y pecados, recibimos vida cuando entramos en contacto ¿con quién? Con Cristo. Y la vida de Dios, que es vida eterna, viene a ser nuestra experiencia de vida. ¿Por qué? Porque Cristo vive en mí y yo vivo en Cristo. ¿Notas esto? No es posible la vida eterna para el hombre, porque eterno es atemporal, no hay tiempo. El único ser que tiene vida eterna, ¿quién es? Dios. Luego, ¿cómo Cristo me promete vida eterna si yo soy temporal? Porque no es mi vida, ni es un cambio de mi vida, es la suya en mí. ¿Entiendes esto? Y porque Cristo tiene vida en sí mismo como persona divina, hecho hombre, y yo estoy en Cristo, la vida eterna de Dios se me comunica a mí para que tenga una experiencia singular de vida. ¿Entiendes esto? No hay tiempo que afecte esa vida. Es la vida del creyente. Estamos viviendo vida eterna. Y el apóstol me dice en Efesios 2:13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Voy a dejar ese punto, no quiero extenderme más. Bueno, vosotros no me conocéis. Los que llevan 40 años escuchándome en la iglesia saben que yo soy el hombre de los 3 puntos en cada mensaje. ¿Por qué? Bueno, porque me gustan, ya está. 3 puntos en cada mensaje. Y claro está, digo los 3 puntos al principio y comienzo el primer punto. Y a veces ese primer punto se extiende. La gente está tranquilita porque sabe que voy a terminar ahora. Quiero decir que voy a estrechar los otros 2 puntos después. De modo que quiero sentar una base especial en este sentido. Para mí el vivir es Cristo. En origen de vida. La vida nuestra nació cuando dimos nuestra vida a Cristo. ¿Lo entiendes? Y cuando Cristo te ha tomado y estás en Él, te comunica vida y vida eterna. El que no está en Cristo no tiene esperanza. ¿Me sigues? Hay muchos religiosos que hablan de Cristo. Hay muchos religiosos que incluso pueden hacer algún milagro en el nombre de Cristo. Pero Jesús dice que un día le dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, aquello, lo de más allá. ¿Y qué dice Jesús? Nunca os conocí. Estos son simplemente personas religiosas. No me interesa la persona religiosa, me interesa la persona que vive a Cristo. ¿Entendemos esto con claridad? Este es el origen de la vida. Qué verdad más admirable, qué texto más glorioso. Para mí, el vivir es Cristo. Y ya comienza la andadura.
Ya estamos en una nueva dimensión, en una nueva esfera y comienza la vida de santificación. Sabéis muy bien que la relación con Cristo produce 3 cambios sustanciales en el hombre. En primer lugar, cuando tú crees en Cristo, Dios retira de ti la responsabilidad penal del pecado. Y puedes decir con gratitud, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y puedes decir con toda seguridad, Romanos 8:1, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Deja que algunos digan por ahí que la salvación puede perderse. Deja que ellos vivan inquietos. Si son salvos, lo único que van a perder es el gozo de la salvación. Pero la salvación, una vez recibida, no puede perderse porque nadie arrebatará de las manos de Cristo a las ovejas que el Padre puso en ellas. ¿Comprendes esto? Y yo me acerco a esta bendición tremenda y digo, para mí el vivir es Cristo. Y siento paz y tranquilidad. Ahora empiezo a caminar en la vida de santificación. En esa vida Dios va a hacer un milagro también conmigo. Va a retirar de mí el poder del pecado para que pueda vivir en santidad. ¿Sigue mi vieja naturaleza ahí? Sigue. ¿Me va a hacer malas pasadas? Por supuesto que sí. El apóstol Pablo mismo dice, yo no lo he alcanzado, pero prosigo al blanco. Ahora, esta nueva dimensión de vida se desarrolla en el día a día de cada creyente. La vida de santificación, la vida santa, no es posible obtenerla por tu esfuerzo personal. No puedes. Tú no puedes alcanzar las dimensiones y la meta que Dios establece para tu vida, hagas lo que hagas. No puedes, porque eres un hombre. Pero Cristo puede, a través del Espíritu Santo, producir en ti el reflejo de Jesús en una vida de santidad. Muchas veces el cristianismo ha establecido, cristianismo entre comillas, ha establecido normas para ser santo y normas para no ser santo. Cuando yo era un chico, un adolescente, un pequeño, tenía en mi bolsillo, estoy hablando de una alegoría, es una parábola, no es verdad. Tenía en el bolsillo de mi chaqueta, en el bolsillo derecho, lo que podía hacer y en el bolsillo izquierdo lo que no podía hacer. Siempre la lista del bolsillo izquierdo era 6 veces más grande que la del derecho. Porque la religión es la política del no. No hagas, no disfrutes, no vivas, no vayas. Es un agobio. Es una vida fastidiada. Perdóname que te lo diga. Porque es un no continuado. Y todo lo que no hagas bien, pues no estás en tu vida de santidad, ¿verdad? Y vives lleno de angustia y temores, como decía aquel cántico antiguo, en brava y oscura mar y no sabes qué hacer. Cuando Cristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan, ¡oh, qué diferencia! La vida de santidad no significa, por tanto, normas. Además, las normas cambian con el tiempo. Una de las normas históricas en mi entorno religioso de joven y de adolescente era una prohibición solemne. No podías ir a una cafetería. ¿Y por qué? Bueno, la respuesta técnica era porque eso es del mundo. Oh. Pero no es del mundo sentarte en el banco de tu iglesia y pensar mal de tu hermano, eso no. Ir a la cafetería, sí. Y resulta que el tiempo pasa, la ciudad crece. En nuestra ciudad es imposible buscar un hueco para meter un automóvil. No puedes aparcar el coche. Mucha gente viene a la iglesia en autobús por la mañana teniendo coche. Porque darán vueltas al perímetro de la iglesia por todos lados, no van a encontrar un sitio. Te lo digo por si algún día vas allí, no vayas en automóvil. Bueno,
Y claro, tenemos que tener una reunión y es un problema porque hay atasco en la ciudad y no sé qué y no sé cuánto. Nos vemos en una cafetería. ¿Qué cambió? ¿La santidad? No. La cafetería tampoco. Simplemente hemos descubierto que tú puedes estar viviendo santamente en una cafetería e impíamente en el local de la iglesia. ¿Entiendes esto? Ahora, la vida cristiana es vivir a Cristo. Y Dios nos capacita para eso, primeramente dándonos, derramando en nuestros corazones, ¿qué amor? El amor de Cristo, para que podamos cumplir el precepto esencial de la vida cristiana, que es amar a los demás. Cuando hablamos de iglesia, ¿cómo se distingue una iglesia de Cristo de una iglesia que no sea de Cristo? Y empezamos a hablar de doctrina y de esto y del otro. Ojo, la doctrina es importantísimo mantenerla, ¿está claro? Yo no voy a tolerar ni un ápice así en cuanto a doctrina, bajo ningún concepto. Pero quiero decirte que Cristo definió la iglesia visible de esta manera. En esto conocerán que sois mis discípulos si tuvieseis amor los unos para con los otros. Esto es lo que define. Y cuando voy a la carta a los Corintios, hago un paréntesis aquí. Sabéis muy bien que los apóstoles no inventaron ni descubrieron nada en los escritos apostólicos. Todo cuanto los apóstoles escriben en las epístolas es el desarrollo del pensamiento de Jesús. Y este Jesús que dijo, en esto conocerán que sois mis discípulos, lleva por el Espíritu Santo a Pablo a carta primera a los Corintios, capítulo 13, para empezar la epístola, el capítulo, con aquellas palabras tan impresionantes. Si yo tengo todo y no tengo amor, lo voy a decir de una forma muy sencilla y clara. Soy un ruido que molesta a Dios y molesta a la iglesia. Dios quiere que nos amemos entrañablemente, ¿verdad? Bueno, yo amo entrañablemente, ¿a quién? A los que son de mi grupo. Y los que no son de mi grupo, a esos no. Pero oye, pero son tus hermanos. Son mis hermanos, pero son raros. Pero tienes que amarlos. Bueno, pero es un poco difícil. Yo tengo, alguno aquí sabe quién es mi hermano. Yo tengo un hermano en la fe y en la carne. Es mi único hermano. Los únicos perezmillos que hay en el mundo. Estos somos los dos. Mi hermano es la antípoda mía. Yo soy así. Si tú quieres buscar a mi hermano en la ciudad y no lo conoces, busca a alguien que sea totalmente diferente a mí. Ese es mi hermano. Mi hermano ahora he conseguido modificarlo y educarlo un poco en este sentido, pero mi hermano podía ser ministro de Asuntos Exteriores de cualquier nación. ¿Sabes por qué? Porque él se sienta en una mesa y 10 minutos después tiene a todo el mundo peleándose y él observa. Él venía a casa y le gusta el café. En esto me ha contagiado. Y a Susana también le gusta el café. Y él venía a casa y decía, a ver, un café. Y comenzábamos a hablar. Y él sacaba un tema sangrante. 10 minutos después, ¿qué ocurría? Estábamos discutiendo furiosamente. Y cuando yo ya me cansaba de oír la discusión y la polémica, le decía a mi hermano, vamos a tu casa, fuera. Y él se levantaba y le decía a Susana, ¿te fijas cómo no quiere oír? Y yo le acompañaba a la puerta, no para decirle adiós, para que no entrara de nuevo. Pero aquel hermano mío siempre lo hace y siempre lo hizo. Me daba un abrazo bien fuerte y me decía al oído, te quiero mucho. Era mi hermano. En esto se manifiesta la vida cristiana. La vida cristiana se distingue en que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Si eres incapaz de amar, pregúntate si has nacido de nuevo. En segundo lugar, la vida en el mundo, no importa postcristiano o no importa en qué,
la vida no solamente es amar, es también pensar conforme al pensamiento de Dios. ¿Y qué nos dice la Biblia? Que nosotros podemos pensar como Cristo porque tenemos la mente de Cristo. Hay dos mujeres en una iglesia, Evodía y Síntique. Están peleadas. Bueno, no es nada anormal este asunto, lamentablemente. No que haya mujeres peleadas. Cuando se pelean los hombres es mucho más grave que las mujeres. Pero hay dos mujeres peleadas en esa iglesia y no hay manera de arreglar el problema. Y decimos, bueno, ¿y qué importancia tiene que dos se peleen? Si no quieren arreglarse allá ellos. No. Aquellas mujeres tenían una gran importancia en la iglesia, habían colaborado con Pablo en la fundación de la iglesia, era gente de peso en la congregación. Y tú imagínate terminar la reunión del domingo por la mañana, estoy contextualizando, aquellas reuniones eran distintas, pero como la nuestra, imagínate que soy, y va saliendo Evodía por el pasillo y Síntique se cruza con ella y no le dice ni buenos días, y hay dos hermanos que dicen, oye, ¿te fijas? Evodía no saludó a Síntique. Y el otro le dice, y tiene razón, porque lo que le hizo Síntique a Evodía, ¿sabe lo que estaba ocurriendo? Que por dos personas con problemas en la iglesia se estaba dividiendo la iglesia. ¿Y cuál es la solución? Pablo dice que sean de un mismo sentir en el Señor. Cuando Cristo se hace sentimiento interno en la vida cristiana, desaparecen los problemas. ¿Entiendes esto? Porque es Cristo que vive en ti. Además de esto, Dios exige a esta vida santidad por una razón. Porque somos sacerdotes de Dios. Y estamos ministrando en su templo. Y el Salmo dice que en su templo todo dice gloria. Por tanto, el creyente no tiene una opción de vida que es ser santo. La santidad no es opción de vida, es la única forma de vida cristiana. ¿Me entiendes? En un mundo corrupto como el nuestro, nosotros vivimos o debemos vivir en santidad. ¿Cómo? Viviendo a Cristo. No hay relación de santidad absoluta más que con la medida de Jesús. La Biblia lo define como el que no hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Por tanto, la vida cristiana es una vida de santidad porque Dios nos ha separado para sí. ¿Lo entiendes claramente? Pablo dice, no sois vuestros porque habéis sido comprados por precio. Ahora, esta vida de santidad exige en el reflejo de Cristo una vida de testimonio. Será uno de los temas que yo quiero aplicar de una forma muy directa en el retiro de matrimonios. Pero la vida cristiana es una vida de testimonio y Dios nos llama para que seamos sus testigos en la tierra. Hay por lo menos tres momentos de la gran comisión que Cristo establece para predicar el Evangelio. La de Mateo dice, yo tengo toda autoridad en el cielo y en la tierra, id a las naciones y haced evangélicos. Haced discípulos, seguidores de Cristo. Vinculados con Cristo. Marcos habla de que mientras vais caminando, hay un verbo en el griego que puede ser traducido y debe ser traducido como un gerundio en castellano. Mientras vais por el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. Muy bien. El primero, haced discípulos. Ya, Señor, ¿y cómo? ¿Y cómo hago discípulos? Porque tenéis que enseñarle a los que creen que guarden todo lo que os he mandado. Aquí tienes un problema en la iglesia de hoy. Se convierte una persona e inmediatamente hay que discipularla, porque hay que enseñarle la verdad bíblica, esencial en cuanto a doctrina. ¿Se hace esto? No, simplemente decimos, qué bueno, se ha convertido fulano. Bueno, hasta el domingo que viene. Tenga usted una buena semana. Hemos perdido una persona y hemos perdido una semana. Tenemos que discipularlo porque es el mandamiento de Cristo. Tenemos que predicar el Evangelio, dar el discurso de la cruz. El Evangelio no son 4 reglas para que la gente conozca
lo que es y se salve, etcétera. No, no, el Evangelio es doctrina, señores. La palabra de la cruz. ¿Entendéis esto? Estos evangelios simples de nuestros días, yo le llamo el Evangelio light. ¿Sabe lo que es light? La Coca-Cola es Coca-Cola, pero también puede ser Coca-Cola. Eso no es Coca-Cola. Naturalmente, yo tengo una directora de vida que se llama Susana. Y Susana ha determinado que yo no pueda disfrutar de una de las cosas que más me gustan, que es la mantequilla, la manteca. Mantequilla, de vez en cuando me dice, te traje mantequilla. Yo ya ni la veo, porque ¿sabes lo que pone en la caja? Mantequilla light. ¿Pero qué es mantequilla light? No es mantequilla, o es mantequilla con grasa o no es mantequilla, ¿entendéis esto? Bueno, es light. Así ocurre con el Evangelio. Se está predicando un Evangelio light, sin contenido. Y el Evangelio que gusta al mundo, ¿sabes cuál es? Tú puedes. Eso es mentira. Y el Evangelio de la gracia de Dios, que habla de salvación a todo aquel que cree, determina que el hombre no puede hacer nada en su salvación, que la salvación es de Dios. ¿Predicamos esto? ¿Se predica este Evangelio? No. De ahí que haya muchos convencidos, pero muy pocos convertidos. Tenemos que recuperar el Evangelio de la gracia de Dios. Y esta vida exige un compromiso con el testimonio, lo he mencionado, pero también un compromiso con la vida de poder. El poder que Dios nos asigna procede de Cristo. Alguien puede decir, pero vamos a ver, ¿no es el Espíritu Santo el que da poder? Sí. ¿No es el Espíritu Santo el que produce y conduce y llama al ministerio y tiene el poder para el ministerio? Sí, pero no te olvides que el Espíritu Santo toma lo que es de Cristo y te lo hace saber. ¿Entiendes? Es Cristo el único mediador entre Dios y los hombres. Por tanto, el poder para el hombre procede del hombre Jesús, el Hijo de Dios encarnado, y no de otra manera, porque no puede ser asimilable más que a través de Cristo. No sé si me estáis siguiendo. Pongo un ejemplo muy simple. Las gallinas comen maíz. ¿Se llama maíz esto aquí? Bueno, maíz. Es que el idioma castellano tiene tantas acepciones de la misma palabra que hay que preguntarse. Bien, la gallina come maíz. Tú vas a la tienda, compras un cartucho de maíz, lo tiras al suelo, viene la gallina y ¿qué hace? Se lo come. ¿Puedes comerlo tú así? Si tú intentas meter una cucharada de maíz y comértelo, podrás a lo mejor tragártelo, pero vas a tener un problema muy serio, ¿no? Para poder comer el maíz tienes que asimilarlo, hacerlo asimilable, panificarlo, en fin, hacer lo que sea. ¿Es el maíz? Sí, pero para ti no puedes comerlo como lo come ella porque no eres gallina, ¿verdad? Dios abre sus manos de bendiciones y envía todo su poder y su gloria. No valen para ti mientras no pasen por Cristo, que es el que hace asimilable todo lo que procede de Dios, porque es el único mediador entre Dios y los hombres. Y este admirable Jesucristo, el Señor, produce en nosotros una vida de poder. ¿Cuándo? Cuando es necesario. De manera que Pablo está en la cárcel. Los sentenciado a muerte también, o pudiera ser que saliera, bueno, vosotros no bien la historia, y Pablo habla de poder y dice, todo lo puedo en el Espíritu que me fortalece. Ah, no. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Os dais cuenta la necesidad que tiene la iglesia? Recuperar a Cristo. Porque el poder no es el show de manifestaciones extrañas, de ruidos y de cosas por el estilo. Esto no es de Dios.
el poder de Dios actúa en el momento necesario. Y este Dios admirable te va a dar poder para vivir tu vida cristiana en santidad. Te va a dar algo que nosotros necesitamos. Te va a dar provisión de paz para tu vida. Cristo no solo hizo la paz con Dios, Cristo nos regaló su paz. ¿Recuerdas el versículo? Ahí están los discípulos en aquella noche tremenda de tensión y demás, y uno dice una cosa y otro otra, y de pronto Cristo dice, voy a haceros un regalito. La paz la dejo hecha, no hay problema, pero mi paz os la regalo. Pero ¿cómo puedes tú vivir la paz de otra persona? Solo cuando vives a esa persona. Y aquí tenemos el desarrollo de la paz. Y la paz se manifiesta permanentemente en cualquier momento. Quiero decirte que ese evangelio que dice creo en Cristo y serás feliz, hay que especificarlo con mucho cuidado, porque a lo largo de la vida cristiana tienes problemas o no. ¿Los tienes tú o los tenemos todos? Los tenemos todos. Y el problema, Cristo dijo, en el mundo tendréis. Y cuando tú quieras vivir piadosamente, no en el mundo solo, sino también en la iglesia, padecerás ¿qué? Persecución. Bueno, la vida cristiana es muy problemática, pero en medio de las pruebas más intensas, cuando las lágrimas llenan tus noches, cuando tienes una pregunta que no tiene respuesta, ¿por qué? La paz de Dios viene e inunda tu vida. Esta es mi experiencia personal. Muchas veces he sentido la inquietud en el alma. Y muchas veces he despertado por las mañanas en un momento muy especial de mi vida cuando el Señor llevó a mi esposa a su presencia. He despertado por las mañanas con la almohada mojada. Pero no hubo un solo instante en que no sintiera paz. En una universidad en Alemania, un muchacho joven, 20 años, brillante, estudiante de matemáticas, muy brillante. Los profesores lo amaban porque era un hombre impresionante. Dios le había dado además un don especial para poder cantar y cantaba en la iglesia. Muchas veces los domingos había un solo que cantaba este muchacho. Y un día sentado en el aula mirando a la pizarra donde el profesor de matemáticas estaba explicando, el profesor notó que este chico estaba haciendo así permanentemente. Y cuando terminó la clase, se acercó a él y le dijo, ¿qué te pasa que te estás moviendo todo el tiempo? Y el muchacho le dijo, pues mire, doctor, tengo un problema, que cuando me fijo en la pizarra veo dos figuras. Y cuando me muevo puedo ver una figura, por eso lo hago. Y aquel hombre le llevó al departamento de medicina de esa universidad. Y uno de los mejores médicos, neurólogos, lo examinó. Y le dijo al cabo de 2 o 3 días, tienes un tumor en el cerebro que está afectando tu nervio óptico. Hay que sacarlo si tú quieres seguir viviendo. Pero quiero decirte que cuando toquemos ahí, existe la posibilidad de que quedes ciego. ¿Quieres operarte? Y el muchacho le dijo, opere. 2 días después de la operación, este hombre fue a visitarlo y le dijo, voy a desvendarte la cabeza y me vas a decir qué ves. Y quitó las vendas y le dijo, ¿qué ves? Y el chico le dijo, no veo nada. Y aquel hombre le puso su mano en el hombro y le dijo, lo siento mucho, es irreversible. Aquel muchacho fue llevado a su casa después del periodo posoperatorio.
tenía su habitación arriba en la escalera, en una habitación en la parte alta del edificio. Y la historia, que es muy interesante, cuenta cómo los padres subían y muchas veces sintieron a este muchacho tumbado en la cama que decía: ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Y un día el pastor de la iglesia lo fue a visitar y le dijo: ya puedes salir a la calle, ¿por qué no vienes a la reunión del domingo? Y este muchacho dijo al pastor de la iglesia: ¿para qué? Y el pastor le dijo: para hacer lo que siempre hiciste, para cantar al Señor. Nadie lo sabía, solo el pastor. Y aquel muchacho, el pastor lo vino a buscar, lo llevó a la iglesia, lo puso en el cuartito detrás del púlpito y comienza la reunión. Y el pastor salió para predicar y dijo: tenemos con nosotros esta mañana la bendición de tener, mencionó su nombre, y se fue atrás y abrió la puerta y sacó al muchacho de allí, y toda la iglesia supo que estaba delante de un ciego. Y aquel chico se agarró al púlpito y el órgano comenzó a tocar. Y él respiró con fuerza y cantó la primera estrofa de aquel himno que dice: en el seno de mi alma una dulce quietud se difunde embargando mi ser, una calma infinita que solo podrán los amados de Dios comprender. ¿Y sabéis qué pasó? Este muchacho se desmoronó ahí y comenzó a llorar. Y el organista se dio cuenta de la situación y sacó los registros del órgano, y aquel instrumento tocó con fuerza otra vez la estrofa. Y cuando llegó al coro, bajó el volumen del órgano y el muchacho respiró con fuerza y cantó el coro: paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. ¿Sabes qué es eso? Cristo en la vida cristiana. Y ese Cristo admirable me dice, cita el texto del apóstol: porque para mí el vivir es Cristo. Y termino mencionando el final. Dios nos llama a levantar nuestros ojos y mirar el instante que viene próximamente. El momento en que Cristo mencione tu nombre y el mío y partamos para estar para siempre con Jesús. Y Pedro me dice: esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Es la esperanza que tenemos. La esperanza que tenemos no son cosas que vienen. La esperanza que tenemos es Cristo mismo. Y este Cristo admirable que está en el versículo de Pablo y que Pablo dice: para mí el vivir es Cristo, ha sido el arranque, el inicio de mi vida cristiana, el decurso de mi vida en la experiencia de santificación, y va a ser el impacto glorioso del momento en que esté para siempre con Jesús. Queridos hermanos míos, en un mundo postcristiano, la única forma de vivir es vivir a Cristo. Y que cada uno de nosotros esta noche, al salir de este lugar, podamos decir: Señor, dame la bendición de ser cada día más parecido a ti. Y para eso tienes que permitir algo en tu vida. Y es que el Espíritu Santo de Dios se manifieste en plenitud en tu vida. Tener la plenitud del Espíritu Santo no es hacer cosas extrañas. Tener la plenitud del Espíritu Santo es que el mundo vea a Cristo cada vez más por medio de ti. Y aquel que dijo: yo soy la luz del mundo, hace que tu luz brille en un mundo en tinieblas. Este es el impacto que necesita nuestra sociedad. Yo pido al Señor de gracia que añada su bendición sobre vosotros y que esta noche esta congregación entera salga de aquí con una determinación personal solemne, porque para mí el vivir es
Cristo. A Él sea la gloria. Vamos a inclinar nuestros rostros, a cerrar nuestros ojos. Señor Dios del cielo, gracias porque tu palabra una vez más ha sido expuesta magistralmente. Nuestros corazones han sido tocados. Hemos visto al Señor Jesús, hemos oído de Él. Nuestros corazones han sido movidos. Gracias por ello. Si tú estás aquí esta noche, mientras estamos todos con los ojos cerrados, por favor, estás aquí esta noche y necesitas reconciliarte con el Señor Jesús, ¿por qué no lo haces ahora? Ahora mismo ahí en tu asiento. Habla con el Señor Jesucristo. Dile, Señor, perdona. He tenido una vida totalmente mediocre, una vida que te ha deshonrado. He vivido religiosamente o quizás he vivido mundanamente. Quizás he vivido sin interés. He abandonado tu palabra, he abandonado la oración. No me interesa congregarme. En mi trabajo soy deshonesto o en mis estudios. Con los vecinos no me relaciono bien. Con mi esposa, con mi esposo, con mi papá, con mis hermanos. Cristo no es realmente la luz en mí. No estoy viviendo la vida de Cristo. Perdóname, oh Señor. Límpiame, oh Señor. Me comprometo contigo a partir de ahora. Dame tu gracia. Quizás tú estás aquí esta noche y nunca te has convertido al Señor Jesús. Quizás tú piensas que has pensado que sí, eres creyente, pero hoy se ha manifestado que no lo eres, porque realmente Cristo nunca ha estado en ti. Y ahora necesitas arrepentirte y convertirte a Cristo en este momento. ¿Por qué no lo haces? Habla con el Señor Jesucristo, dile, Señor, realmente pensaba, pero mi vida no da evidencia de que tú vives en mí. Yo no estoy viviendo tu vida. Nunca he estado siendo conformado a ti. He vivido normas, he vivido religiosidad, pero no he vivido a Cristo. En este momento te pido que tú me perdones y salves mi alma, que tú entres a mi vida y me des la gracia de vivir para ti. Quizás estás aquí esta noche y necesitas reconciliarte con algún hermano en tu iglesia, reconciliarte con tu esposa, con tu esposo, con tu hijo, con tu hermano, pedirle perdón a algún vecino, compañero de trabajo, de estudios. Quizás necesitas pedirle perdón a algún diácono, al pastor. Quizás necesitas realmente dar una vuelta y media o una vuelta entera a tu vida. Para mí, el vivir es Cristo. No en vano tú estás aquí esta noche al escuchar a nuestro Señor Jesucristo siendo soberano sobre nuestra vida. Qué glorioso, qué tremenda paz saber que el Señor está en nosotros, viviendo su vida por medio de nosotros. Señor Jesús, gracias por tu gracia.
Si has tomado alguna decisión esta noche, debe evidenciarse, debe hacerse evidente de manera inmediata los cambios que el poder del Señor Jesús comenzarán ahora a operar en ti. Sea su nombre magnificado en tu vida. Sea la gloria de Dios manifiesta en tu vida. Sea el fruto del Espíritu Santo evidente en tu vida, para gloria de Cristo. Vivimos en un mundo que rechaza a Cristo, que rechaza la verdad del cristianismo, un mundo que sustituye o ha sustituido las verdades cristianas por relativismo, por mundanalidad, incluso por cosas de demonios, filosofías demoníacas, y muchos cristianos la han comprado. Pero si para mí el vivir es realmente Cristo, si para ti el vivir es realmente Cristo, el mundo puede hacer lo que quiera. Señor Jesús, gracias por ser nuestro Señor y Salvador. Gracias por tu redención. Gracias porque en este momento estás intercediendo por cada uno de nosotros. Nos humillamos delante de ti. Gracias, Señor, porque eres nuestro Señor. Eres nuestro amo. Nos gozamos en que seas nuestro Señor. Nos deleitamos en saber que tú eres efectivamente el soberano sobre nuestras vidas. Nos deleitamos saber que tú tienes interés por nosotros. Lo manifestaste en la cruz y lo sigues manifestando, intercediendo por nosotros en cada momento. Gracias, Señor Jesús, por todo esto. Manifiéstate poderosamente en nuestras vidas, para que vivamos el Evangelio de manera clara en un mundo que cada vez tiene un corazón más vacío, más y más vacío. Necesitan ver a Cristo en nosotros. Ayúdanos, Padre, para gloria de tu nombre te lo pido. Amén y amén. Amados hermanos, qué deleite, qué banquete, ¿no es así? Ustedes saben que si el Señor nos viene esta noche o durante el día de mañana, mañana en la noche volveremos, ¿ok? Entonces, mañana a las 7 de la noche estaremos aquí de nuevo. Nosotros en la mañana a las 8 de la mañana, si alguno de ustedes quiere venir, pueden venir. El pastor Samuel está hablando sobre el escepticismo a los jóvenes de los colegios. Han venido varios colegios, han estado con nosotros aquí desde las 8 a las 9:30 con tiempo de preguntas también. ¿Okay? Pues el Señor les bendiga. Vamos a terminar aquí. Y, bueno, sí, hay un tiempo de preguntas. Vamos a tener un tiempo de preguntas, pastor. De nuevo, con 5 preguntas. Vamos a tener 5 preguntas al pastor Samuel. Y ¿quién es el primero que quiera hacer una pregunta? Puede levantar, dama o caballero, anciano o joven, niño. Nadie quiere hacer una pregunta, todo el mundo entero. Bueno, pastor Ashwood. Sí, se escucha. Ahora sí. Buenas noches, Dios le bendiga. La pregunta es sencilla. Pensé que se iba a desarrollar esa expresión, pero me gustaría una explicación lo más clara, llana posible, sobre lo que es el postcristianismo, esa expresión. Muy bien, postcristianismo es una expresión filosófica que quiere decir que el mundo de hoy es un mundo que ya ha pasado la etapa del cristianismo. La razón de eso es que para la filosofía actual el cristianismo no tiene razón de ser. Es un pensamiento trasnochado, histórico y religioso.
Y el mundo de hoy no necesita religión, necesita tecnología, avance, comprensión, reflexión, propuestas nuevas, etcétera, etcétera. Por tanto, los alemanes, que son los que acuñaron esto, hablan del tiempo del mundo postcristiano, refiriéndose a este planteamiento. El postcristianismo dio paso a otro sistema filosófico que se llama Nueva Era. Y todos sabéis lo que es Nueva Era. Nueva Era tiene algo hermoso en el sentido de que tiene una buena música, música tranquila y demás, pero nunca se sabe de dónde procede esa música. Pero lo evidente es que nosotros estamos viviendo una sociedad en donde el cristianismo, los principios esenciales y Cristo mismo ha dejado de tener valor, salvo en que ese cristianismo auténtico y genuino se manifiesta en el testimonio visible de la vida de los cristianos. Muy bien. Otra pregunta. La hermana Virginia aquí. Otra pregunta. Virginia, ¿quién más? Levante la mano. Deme un segundo para identificar quién más. Faltan 3 preguntas. 3 preguntas. Arriba. Bueno, nos vamos con estas 2 nada más entonces. La salvación, cuando uno se convierte, el Señor llama a su presencia a uno. Nosotros tenemos un gozo, que es el gozo de la salvación. Y eso, hay un versículo que dice, devuélveme el gozo de mi salvación, que su espíritu noble me sustente. Uno cuando se convierte dura mucho tiempo y feliz, memoriza la palabra, es algo que el Señor, uno está gozoso, que aunque sigue gozoso, no tiene esa cosa de memorizar tanto la palabra, porque no la sostiene, pero cuando Dios te da la salvación, uno está como un niño recién nacido, porque el Señor nos da la sabiduría y el discernimiento para uno amarle cada día más y ir aprendiendo más de su palabra. Sí, la hermana está diciendo una verdad experimental. Es decir, cuando tenemos a Cristo y el Espíritu Santo comienza su funcionamiento en nuestra vida, nuestro deseo es hablar de Cristo, leer la Biblia, etcétera, etcétera. Con el tiempo eso va apagándose paulatinamente y es un síntoma de enfermedad espiritual. Quiere decir que cuando yo dejo de sentir el gozo de Cristo, dejo de experimentar la paz de Cristo, el amor de Cristo, el deseo por la palabra, tengo un problema y tengo que resolver la situación, como dice primera carta de Juan, confesando, para restaurar esa relación y volver a sentir el mismo impulso espiritual que sentía al principio. Amén. Muy bien, pues entonces terminamos aquí. Nos vemos mañana a las 7 de la noche y si quieren, a las 8 de la mañana también. El Señor les bendiga a todos. Un abrazo. Gracias, hermanos, por venir. Gracias a las diferentes iglesias, a los pastores presentes. El Señor les siga bendiciendo a todos, les cuide. Los hermanos de Baní, el Señor les acompaña hasta Baní.